Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Arequipa, Perú. En este programa vamos a comenzar una serie de videos dedicados muy especialmente a los padres de familia para darles elementos que les van a servir mucho para la educación de sus hijos. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Este programa va a estar interesantísimo, pero antes quiero pedirles, como siempre, que me hagan el favor de apoyarme en este apostolado de una manera muy sencilla. Es muy simple para ustedes, pero es muy importante para mí y es una gran ayuda. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse a este canal, denle clic al botón que tienen ahí rojo de suscripción, ya sea en su celular o en su computadora. También es importante que le den clic al icono de la campanita para que reciba notificación de próximos videos de Conservando la Fe. Además, me ayudan mucho si le dan un like al video, le dan un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, así YouTube sabe que al público le interesa el contenido de Conservando la Fe. Y por último, también les pido que compartan este video para que el mensaje pueda llegar a más personas. Pues bien, ya tenemos aquí en nuestra pantalla a nuestro invitado de hoy, el doctor César Félix Sánchez, que como les dije nos acompaña desde Arequipa, Perú. Doctor César Félix, ¿cómo te encuentras? Muy bien, padre, muy contento de poder acompañarlo a usted, de poder compartir con el público un tema tan interesante, tan actual, tan urgente, ¿no? Muy bien, pues dice ahí que eres doctor. ¿Te dedicas a curar enfermos o qué tipo de doctor eres? ¿Puedes decirle al público quién eres, a qué has Bueno, estudiado y a qué te dedicas? soy profesor de filosofía, ¿no? Cosa que tiene que ver con la curación de los enfermos, ¿no? Pero de los enfermos, podríamos decir, intelectuales, ¿no? De los Muy bien, enfermos intelectuales, que en esta época somos casi todos, ¿no? O sea, todos estamos de alguna manera contaminados sometidos a una con el error. Exacto, sometidos a la continua infección del error porque vivimos en un ambiente que no estimula, ¿no? La virtud ni la verdad, ¿no? Entonces, y yo soy profesor de filosofía en el Seminario Arquidiocesano de San Jerónimo, ¿no? De Arequipa, en el Perú, que es el seminario de nuestra diócesis aquí de Arequipa, y enseño, entre otros cursos, los cursos de filosofía de la naturaleza, de antropología filosófica, el primer curso de antropología filosófica, y de teología natural, ¿no? Que es la filosofía de Dios, ¿no? Así como algunos otros cursos de historia de la filosofía, especialmente en el periodo moderno y el contemporáneo, así como algunos talleres de lectura de textos clásicos como los diálogos platónicos y la metafísica de Aristóteles, ¿no? Muy bien, son temas muy interesantes. Eh, Probablemente nuestra audiencia esté preguntándose qué le pasa al doctor, quién lo tiene amarrado del cuello. ¿Puedes explicarnos, por favor, qué significa ese cordón que traes ahí en lugar de una corbata? Porque es Claro, importante para nosotros los católicos. exacto. Es una cosa que se ve mucho, ¿no? Cualquiera que estuviera en el Perú ahora en este instante, ¿no? Vería a alguna gente con este cordón y con un detente, ¿no? Que está por acá, que, de el Señor de los Milagros, que es esta sagrada imagen pintada en un muro en Lima que sobrevivió a distintos terremotos y que es la gran devoción del Perú y que todos los octubres, que es la cuaresma peruana, llena las calles con las procesiones del Señor de los Milagros a lo largo y ancho del Perú. Y algunos devotos, por devoción, utilizamos durante todo el mes de octubre esta ropa penitencial, ¿no? Que es morada, no sé si se vea bien en la cámara, pero Sí, es morada, que es el color de la carne maltratada, color de penitencia de la iglesia, y también este cordón, que representa la esclavitud, ¿no? Que representa el someternos a la voluntad de Dios. Y por lo general, bueno, los hombres lo usan a manera de corbata, las mujeres lo usan amarrado al cinto. Y es común que cuando algunas personas, ya sea por una petición especial al Señor, o por agradecimiento al Señor, o por devoción, se vistan así durante todo el mes, ¿no?
Y esta, por lo menos en mi ciudad, ha sido la primera procesión, o sea, todas las procesiones que ha venido, porque empieza el 18, ¿no? Que es la primera gran salida. El 18 dura unos 3 días, da vueltas por toda la ciudad, se vuelve a su santuario de origen, y luego el día 28, que es el día central, 28 de octubre, vuelve a salir para otra gran procesión que dura más o menos, ambas duran cerca de 10 horas a lo largo por toda la ciudad. Entonces, y esta es la primera procesión después de la pandemia, ¿no? Entonces ha sido muy bonito ver que la devoción se ha triplicado, porque antes de la Sí. pandemia uno veía que estaba un poquito como disminuyendo, por lo menos en mi ciudad, pero ahora que se ha vuelto a permitir, ha crecido mucho y ha sido bastante grande, lo cual ha sido muy hermoso, y bueno, también porque mucha gente ha tenido muchos milagros y muchas sanaciones durante el periodo de la pandemia, periodo que fue especialmente duro en el Perú, y bueno, entonces el Perú está en ese tiempo tan hermoso que es el mes del Señor de los Milagros, ¿no? Qué interesante, qué hermosa es la Iglesia Católica, de verdad, tan rica en doctrina y en tradiciones, costumbres que expresan nuestra fe, nuestra doctrina, como lo que mencionabas ahorita, qué importante es la cuestión de la penitencia, ¿no? Que desgraciadamente se ha dejado de predicar, pero que sigue siendo un elemento necesario en la vida cristiana porque estamos en una batalla espiritual. Pues me agrada mucho que hayas compartido con nosotros este aspecto de la religiosidad popular de nuestros hermanos peruanos. Y les deseamos que sigan teniendo cada vez más devoción al Señor de los Milagros. Y bien, pues también la gente podrá estar preguntándose por qué el padre Juan invita a un filósofo para hablar a los padres de familia de la educación de los hijos. Estamos en un tiempo en que, al menos aquí en el contexto de México, prácticamente nadie estudia filosofía. Algunos en la preparatoria, que le llamamos nosotros, que viene después de la educación básica, llevan una materia de relleno, normalmente una materia aburrida de filosofía, que dura a lo mejor algún semestre, y ya, esa es toda la experiencia que la mayoría de la gente tiene respecto a la filosofía. En la universidad son realmente contados los que estudian algo de filosofía. Normalmente muchas carreras llevan la materia de ética, pero orientada más bien a lo profesional, no tanto a una ética integral. Entonces, ¿nos puedes comenzar diciendo qué es la filosofía y por qué es importante saber filosofía? ¿Qué ventajas tiene alguien que aprende filosofía? Claro, la filosofía es una ciencia, ¿no? Es decir, es un conocimiento por causas, ¿no? Muchas veces creemos que la ciencia es simplemente lo que se puede demostrar en un laboratorio, ¿no? Esa es solo una parte muy superficial, no son las ciencias más superficiales, las llamadas ciencias particulares. Pero hay una ciencia del todo, hay una ciencia de todas las causas por sus razones últimas, es decir, por las causas más profundas. Y esa ciencia, adquirida por la luz de la razón, del todo por sus razones o causas últimas, esa es la filosofía. La filosofía nos permite entender el porqué radical, el porqué más profundo de las cosas. Tenemos, por ejemplo, distintas ciencias particulares que nos describen distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, puede haber una ciencia particular que nos explique el movimiento de los astros, una ciencia particular que nos explique el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Pero la filosofía es la única ciencia que nos explica por qué hay astros o por qué tenemos un sistema digestivo. Porque, bueno, un médico, un biólogo, un fisiólogo nos explican el sistema digestivo. Y yo les haría la siguiente pregunta. ¿Para qué tenemos un sistema digestivo? Y ellos te responderán para estar vivos. Y la pregunta que cae por su propio peso es, ¿y para qué está usted vivo? ¿Para qué estoy yo vivo? Y no solo para qué, ¿por qué? ¿Cuál es la causa eficiente de nuestra vida?
¿Y cuál es la causa final de nuestra vida? ¿Quién nos hizo y para qué nos hizo? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Eso es muy Exacto. importante. Uno no va al médico a preguntarle, oiga doctor, ¿cómo ve? ¿Qué sentido tiene mi vida? Esa pregunta no te la responde el médico, no te la responde el abogado, el ingeniero, el sociólogo, ni siquiera el psicólogo. Exacto. Entonces, la filosofía se dedica a las últimas causas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de preguntas filosóficas o qué temas grandes estudia la filosofía? Por ejemplo, hay una gran pregunta que se la han hecho todos los metafísicos, todos los filósofos. La metafísica es la parte más elevada, la parte más filosófica de la filosofía. Que se la hizo, se la han hecho en verdad de manera implícita a todos los filósofos, pero la explicitó un filósofo que estaba muy equivocado en algunas cosas, pero en otras sí tenía cierto sentido, que es un filósofo medieval llamado Siger de Brabante, que se hizo una pregunta que es facilísima y que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay cosas pudiendo no haberlas? ¿Por qué el ser y no la nada? Y esa es una gran pregunta. Luego Martin Heidegger, que es otro, uno mucho más cerrado que Siger de Brabante, se pregunta también ¿por qué hay cosas pudiendo no haberlas? Y esa es una pregunta muy importante porque en el colegio nos explicaban muchas cosas. Nos explicaban el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos explicaban la fotosíntesis de las plantas, todo eso nos lo hablaban, pero ¿para qué? ¿Para qué hay vida? ¿Para qué hay mundo? ¿Para qué hay ser? ¿Por qué pudiendo no haber ser, hay ser? Y esa pregunta solo la puede responder desde con las solas fuerzas de la razón el filósofo y con la revelación el teólogo, que son las dos ciencias más elevadas que hay. La teología, que es la más elevada, porque la teología sobrenatural revelada, que viene por la revelación, y de todas las ciencias humanas, de todas las ciencias que el hombre puede hacer con su razón natural solamente, la filosofía es la más elevada y la que intenta también explicar esta pregunta de por qué hay cosas pudiendo no haberlas. No sé si alguien de nuestro público se ha hecho esa pregunta, pero es una pregunta muy lógica. ¿Y qué ocurre? Todo niño se la hace a la larga, porque ustedes ven que los niños entre los 3 y los 7 años son niños muy preguntones y preguntan y preguntan y preguntan. ¿Por qué? Porque parte del oficio del filósofo consiste en preguntar siempre. Y luego, bueno, los niños también son artistas, ¿no es cierto? Porque todos los niños hasta cierta edad también pintan, ¿no? Y les gusta escuchar cuentos, entonces los niños son filósofos, poetas, artistas, hasta que en determinado momento se degradan a hacer cosas más prácticas, ¿no? Y dejan de hacerse esas preguntas. Pero esas preguntas son muy necesarias, porque a la larga, y ya estamos adelantando la respuesta, el filósofo responde esa pregunta con Dios, Sí. ¿no? O Y sea, esa es la la única cuestión de respuesta posible. Dios es un tema filosófico, no es un También, tema de las ciencias particulares, exacto. ¿verdad? No hay ninguna ciencia particular que pueda probar la existencia de Dios o la no existencia de Dios. Es un Exacto. tema de filosofía. Y bueno, esa es una cuestión muy importante. Eh, por decir, ¿tiene repercusiones el conocimiento filosófico que tenga una persona realmente le ayuda en la vida o la filosofía se trata, como decimos acá los mexicanos, de fumadas de gente que no tiene otra cosa que hacer, que no tiene trabajo y se pone a hacer fumadas mentales? Claro. ¿Es algo que tiene que ver con la vida diaria, la filosofía, o es algo que no afecta para nada la vida ordinaria? Es una pregunta muy interesante porque ese reparo de que la filosofía es una fumada es un reparo también filosófico, ¿no? Porque el que critica la filosofía también hace filosofía, ¿no? Porque se pregunta sobre el sentido de algo, en este caso, el sentido profundo de la filosofía. Y así hubo un positivista, es decir, un filósofo que quería hacer que la filosofía se pareciera a las ciencias particulares, reducirla a las ciencias particulares, que se llamaba Rudolf Carnap, un alemán, bueno, un austriaco del Círculo de Viena. Y él decía, los metafísicos, es decir, los filósofos más filósofos, son
músicos sin talento musical y poetas sin talento poético. Es decir, gente que no puede crear, no sé, una canción, entonces crea un sistema filosófico que es a la larga tan falso como la canción, es decir, no corresponde a la realidad, sino simplemente es una cosa para entretenerse y que se queda ahí perdido en sus ensoñaciones. Pero, empezando por el hecho de que decir eso ya es una afirmación filosófica y por lo tanto no se puede escapar de la filosofía cuando se habla de estas cosas tan importantes, empezando por ese punto ya sabemos cómo la filosofía es importante, porque incluso para negarla te tienes que meter en ella. Y en segundo lugar, la verdad es un fin en sí mismo, ¿no? En sí misma la verdad es una meta tan sublime que conocer una verdad vale la recompensa de conocer la misma verdad. Ahora, si bien la filosofía no sirve para nada ajeno a ella misma, es decir, la filosofía que tiene como objeto la verdad, solo por la verdad se justifica, y eso ya es una justificación bastante elevada, tiene efectos muy positivos en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, eh, nosotros ahora vivimos en esta época como muy automatizados, ¿no? Vivimos en una época donde hemos perdido el asombro. Aristóteles decía que el amante de la sabiduría, es decir, el filósofo, porque filosofía quiere decir amor a la sabiduría, el filósofo y el amante de los mitos, ¿no? El que le gustan las historias sorprendentes, ¿no? Los relatos, se parecen. No, esto lo digo yo como nota a pie de página, no porque Carnap tenga razón y ambos sean unos grandes mentirosos o poetas o fumados, no, sino porque detrás de todas las cosas está lo maravilloso. ¿No? Eso decía Aristóteles. El filósofo y el amante de los mitos se asemejan porque detrás de todas las cosas está lo maravilloso. Taumatzein utilizaba el término Aristóteles, que quiere decir asombro, maravilla, milagro, ¿no? Del taumaturgo de ahí viene, ¿no? Entonces, detrás de todo está lo maravilloso. ¿Y qué es lo maravilloso que está detrás de todas las cosas? Lo maravilloso que puede estar detrás de una piedra, de una molécula de hidrógeno, de la Torre Eiffel o de cada uno de nosotros. Lo maravilloso es el ser, el acto de ser que participamos que Dios nos da, porque pudiendo no ser, somos. Y esa maravilla de ver hasta en las cosas más humildes el ser, la huella del ser, y por lo tanto la huella de Dios que les da el ser a las cosas, eso hace que la mirada que tengamos respecto a nuestra vida cambie totalmente. Por ejemplo, en la pandemia, mucha gente que vivía volcada hacia lo externo durante la pandemia, que vivía trabajando como un animal de lunes a viernes y luego de viernes a domingo gastando o disfrutando o gozando como un animal también, es decir, que vivía hacia lo externo, distrayéndose, ¿no? Con cosas externas sensibles. Cuando vino la pandemia, no sé cómo habrá sido en México, pero aquí tuvimos a un presidente, una especie de psicópata llamado Martín Vizcarra, que hizo la cuarentena más estricta del mundo, una de las más estrictas del mundo, casi de niveles asiáticos, podríamos decir, y eso al final provocó un resultado terrible para la economía y también en la pandemia, o sea, tenemos el mayor número de muertos por millón en la pandemia del mundo, entonces fue contraproducente, pero bueno, este señor tuvo una cuarentena muy dura, entonces cuando vino esto, mucha gente estaba que no podía soportarlo. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de maravillarse incluso de las cosas más sencillas de la vida y se vieron, ¿no? Inmediatamente confrontados con ellos mismos, acompañados solo por ellos mismos, teniendo que habitar su propia casa, que es su alma, ¿no? Y encontrándola muy incómoda, porque no se conocían y porque no cultivaban la filosofía y no se conocían a sí mismos. No estaban acostumbrados a la reflexión, tampoco al silencio. Exacto. Era el Y si activismo, hubiera activismo. activismo, 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 en el mejor de los casos, ¿no? Y si estas personas hubieran aprendido a cultivar los hábitos que trae consigo la práctica de la filosofía y el estudio de la filosofía, habrían podido soportar mucho la cuarentena e incluso la habrían extrañado. Yo no sé usted, pero yo extraño mucho esos tiempos, ¿no? Cuando uno podía estar tranquilo en su casa sin ser muy molestado, ¿no? Pero bueno, el asunto es que la filosofía nos sirve para eso, para poder
asombrarnos de la maravilla de lo real y también poder ir hacia nosotros mismos y poder también vivir mejor, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar, socorridos evidentemente por la gracia, pero la filosofía, un recto conocimiento filosófico, nos predispone a recibir la gracia también. Dices Santo Tomás, siguiendo a Clemente de Alejandría, que es una verdad muy antigua, que a los que buscan la verdad, la divina providencia siempre los ayuda y les da gracias especiales, ¿no? Y la filosofía nos enseña a, a conocer la verdad y a contemplar las verdades con verdades naturales, ¿no? Con la razón, con las fuerzas de nuestra razón, pero que no son gracia, pero eso ayuda a que Dios nos mande después gracias especiales. Eso ya lo sabían los primeros pensadores cristianos de la escuela catequética de Alejandría, como Clemente de Alejandría, y es una línea desde ese momento, ¿no? De tratar de conciliar la recta filosofía como una predisposición, como un preámbulo para la verdadera teología, que la han tenido esos San Agustín, Santo Tomás y todos los grandes pensadores cristianos, y que han sabido ver en la filosofía un preámbulo para la fe e incluso un acto grato a Dios que nos predispone ya en otro ámbito a recibir la gracia. Así es. Sí, es muy interesante estudiar filosofía. Yo también he tenido la oportunidad, la gracia, también puedo decir, de estudiarla. Y pues sí, contrario a lo que piensa mucha gente, de que no tiene nada que ver con la vida ordinaria, pues tiene mucho que ver porque el hombre actúa como piensa. Y de la idea que yo tenga de si hay un Dios o no hay un Dios, de ahí dependen muchas acciones que yo haga todos los días, cómo oriente mi vida. De la idea que tenga de qué es el hombre, depende también mucho de mi actuar, muchos de mis proyectos personales, etcétera. Pero pues ya no se reflexionen estas cosas. Doctor, hubo un tiempo cuando surgieron las universidades que de pasada hay que reafirmarlo, surgieron en el contexto medieval no oscurantista de ninguna manera y en la cultura católica, en la cristiandad, surgen las universidades. Eh, Al principio la filosofía era como un tronco común que todos estudiaban, ¿es así? Eh, Sí, si es así, ¿por qué ya no es así? ¿Qué pasó históricamente? ¿Por qué de ser una ciencia tan valorada que todos tenían que estudiarla si iban a la universidad, de pronto ya no, nadie la conoce? ¿Qué claro. sucedió? Sucedieron dos fenómenos, básicamente, ¿no? El primer fenómeno es la destrucción del orden cristiano, ¿no? El debilitamiento de la cristiandad, y un fenómeno que vino después que fue la autodestrucción de la filosofía. Es decir, los mismos filósofos modernos se vuelven subjetivistas, es decir, ya no ven la realidad, sino se observan a ellos mismos nomás, y creen que ellos construyen la realidad. Y así la filosofía se vuelve una Babel absoluta, donde cada maestrillo sale con su librillo, donde en verdad sí aparecen filósofos falsos que son, como diría Carnap, poetas sin talento musical y músicos, poetas sin talento poético y músicos sin talento musical. Y eso genera tal grado de Babel, tal grado de desorden, que en muchos lugares se prefiere, también por razones filosóficas, cosa curiosa, enfatizar más lo tangible, ¿no? Como usted bien ha dicho, en el periodo de la cristiandad, es decir, en el periodo de la llamada Edad Media, aparecen las universidades, que no son simples escuelas, porque escuelas siempre ha habido, las madrazas del Islam, la misma academia platónica, el liceo aristotélico, pero tenían una diferencia, que eran las primeras escuelas que daban títulos, ¿no? O sea, tú salías de la escuela como bachiller, licenciado, maestro, doctor, y ese título te valía para toda la cristiandad porque estaba avalado por la firma del Papa, ¿no? Y para que tú puedas ser doctor, para que tú puedas ser bachiller o maestro, tenías que pasar por exámenes y defender tu tesis. Y la tesis no era como es ahora, pues que tú haces una cosa, ¿no? Con tu asesor y la publicas, nadie la lee, no.
la tesis era oral y tú tenías que defender, o sea, como en ese tiempo se valoraba la verdad, tú tenías que defender una posición y toda la ciudad iba a tu sustentación de tesis y te podía hacer preguntas, ¿no? Entonces tú tenías que defenderla. Tú tenías que ser una persona que no solo supiese, sino que pudiese enseñar. Eso era lo que verdaderamente era un magíster o un doctor. Ahora, como usted bien ha dicho, se estudiaba, todos estudiaban filosofía, porque la primera facultad era la Facultad de Artes, donde se estudiaba no solo las 7 artes liberales, ¿no? Que eran la música, la astronomía, la geometría, la aritmética, la gramática, la retórica, no sé si mencioné la música, la astronomía, bueno, eran esas las 7 artes liberales y la filosofía, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, cuando tú ya sabías tus conocimientos humanísticos básicos y tus conocimientos filosóficos, a partir de ahí tú podías ingresar a las otras 3 facultades, ¿no? Que eran la facultad de teología, la facultad de medicina y la facultad de derecho. Y de ahí ya seguías tu carrera. Entonces, en cambio, a partir de la modernidad, se sigue todavía este modelo, pero poco a poco los filósofos empiezan a negar la posibilidad de que exista una filosofía que pueda dar cuenta objetiva de la realidad. Aparece el inmanentismo, que es que el hombre se encierra en su propia mente. Para ser breves, todos los filósofos escolásticos, e incluso antes Aristóteles y Platón, consideraban que la verdad era lo que había dicho un filósofo medieval judío, Isaac Israelí, que Santo Tomás admiraba mucho, que es que la verdad es adequatio rei intellectum, adecuación de la cosa al intelecto y del intelecto a la cosa, es decir, mi mente conoce una realidad que está fuera de mi mente, eso es la verdad. Puedo conocer la verdad objetiva de las cosas. Pero cuando aparece un señor llamado Descartes, que no tiene educación universitaria completa, ¿no? Pero que es un genio matemático que se pone a hacer filosofía, este genio matemático llamado Descartes, francés del siglo X, de inicios, de fines del siglo XVI y primera mitad del XVII, este señor, que un gran matemático, pero que se pone a hacer filosofía, él considera que el criterio nuevo de verdad es la adecuación de la mente consigo misma, es decir, ahora, si tú tienes una idea clara y distinta, es verdad. O sea, ya la verdad no es una propiedad de la realidad y que tú conoces y tú tienes que amoldarte a esa realidad objetiva. No. Ahora la verdad es una propiedad de la idea misma. O sea, tú analizas una idea y sin tener que salir a la realidad, si esa idea tiene exactitud matemática, necesariamente existe, aunque esté solo en tu mente. ¿Y eso qué genera? Eso genera pues que cada filósofo empiece a sacar su sistema de una manera incluso más salvaje que en el medioevo, porque hay que tener en cuenta que la escolástica también tenía sus escuelas, pero a partir de ese momento aparecen las cosas más extrañas como filosofía. Y evidentemente la filosofía ya deja de ser un conocimiento que incida en la vida de las personas y que las transforme, sino se convierte en sistemas de intelectuales, ¿no? En ideologías. Y aparece una ideología que es el empirismo, que dice, solo es real una filosofía, solo es real lo que yo puedo tocar con mis sentidos, nada más. Por lo tanto, Francis Bacon, por ejemplo, dice, gracias a las artes, que se refería a la tecnología, a las artes mecánicas, vamos a poder elevarnos a ser casi como dioses, ¿no? El hombre como Dios para el hombre. Y después aparecerá Karl Marx, que ya sepulta la filosofía al decir, hasta ahora los filósofos se habían encargado de comprender el mundo. Lo que hay que hacer ahora es transformar. Entonces, se valora más la transformación que la comprensión de la realidad. Y cualquiera se puede dar cuenta que para que tú puedas actuar sobre el mundo y transformarlo, tienes que tener un conocimiento primero teórico y real del mundo. Ponerte a regular tu mentalidad por la praxis, es decir, por la acción, y hablar de la primacía de la acción, es lo que ha conducido en el plano histórico a los totalitarismos, porque todos los totalitarismos, todos los autoritarismos, todas las dictaduras, siempre han privilegiado la acción por sobre el pensamiento. Y también es curioso, la Nouvelle Théologie,
que es el neomodernismo, que ha destruido a la Iglesia, parte de la idea blondeliana de Maurice Blondel, un filósofo modernista también, que decía que la verdad ya no era adecuación de la mente al objeto, sino adecuación de la mente a la acción, a lo dinámico, a la transformación del mundo. Y a partir de ahí entraron todos nuestros problemas a la religión. Y eso también, evidentemente, no solo destruye el mundo casi con las guerras mundiales y el totalitarismo, no solo destruye a la Iglesia con el neomodernismo que ahora nos destruye, sino también a las facultades universitarias que pierden esa condición de los estudios humanísticos y de la filosofía como estudios generales, y todo se va particularizando, y por eso tú vas a la universidad a aprender una técnica que te permita ganar dinero, ni más ni menos. Ya no vas a la universidad a formarte, a conocerte a ti mismo, a conocer la realidad, no. Vas a que te enseñen una técnica, sea la que fuere, Para incluso ganar hasta una dinero. filosofía para ganar dinero, incluso una filosofía disfrazada de técnica para ganar dinero, una falsa filosofía disfrazada de técnica. Y ahora ocurre que incluso hasta en las carreras donde se enseña filosofía, se enseña una filosofía que te ayuda a ganar dinero. ¿A ganar dinero cómo? Volviéndote un marxista profesional que luego va a ser asistente de cátedra y catedrático mediante la agitación, y vas a permanecer en la universidad toda tu vida, ¿no? Entonces, Luego ese como es el para... criterio que algunos jóvenes tienen para elegir la carrera. Oye, ¿qué vas a estudiar? Pues estoy pensando en una carrera que me ayude a ganar mucho dinero. Claro. Ganar más dinero con el menor esfuerzo, ¿no? Entonces, la carrera que esté de modo, que en ese momento se esté distinguiendo porque deja mucho rédito, pues esa es la que estudian. Oye, doctor, y dijiste que la decadencia del cristianismo, algo mencionaste, que tiene que ver con que se ha dejado la filosofía. ¿Hay alguna relación entre cristianismo y filosofía? ¿Están ligados o son cosas opuestas? ¿Cómo Por está la cosa? supuesto, hay una gran relación entre el verdadero cristianismo y la verdadera filosofía. El verdadero cristianismo, como sabemos, es el católico, ¿no? El cristianismo católico tradicional, ese es el verdadero cristianismo. Y es un cristianismo donde, como dice Santo Tomás, la gracia no anula la naturaleza, sino la supone y la eleva. Entonces, siendo la filosofía la ciencia que nos permite conocer el sentido más profundo de la naturaleza y de toda la realidad, por lo tanto será la preparación para la revelación. De la misma manera, así como el verdadero cristianismo está en armonía con la verdadera filosofía está en armonía con el verdadero cristianismo. ¿Y cuál es esta verdadera filosofía? Es toda filosofía que considere que el hombre puede conocer la realidad, que la realidad no es una invención de la mente del hombre, no, que el hombre puede conocer la realidad, puede conocer la verdad y puede vivir la virtud. Y esa filosofía es una tradición, podríamos decir que es la tradición socrática, que se inicia con Sócrates, un pensador griego que no dejó nada escrito, pero sí dejó a un gran discípulo que fue Platón, que luego se perfecciona con Platón y más aún con el maestro de todos los que saben, como diría Dante Alighieri, Aristóteles. Todos antes de Cristo. Y cuando uno lee lo que dicen cosas, hasta el mismo San Agustín dice, se acercaron mucho a nosotros. Y cuando viene la revelación, el hombre recibe un nuevo impulso para ir incluso en el plano natural a verdades más profundas. Y así tenemos a la figura de Santo Tomás de Aquino, que si Aristóteles hubiera podido leerlo, se habría maravillado de él, porque Santo Tomás es el más grande aristotélico Sí. y el más grande socrático también, en el sentido de esta tradición filosófica, de esta filosofía perenne, que considera que el hombre puede conocer la verdad y puede vivir la virtud. Esa es la filosofía, ese es el modelo de razón llamado también clásico, que sí está de acuerdo con el verdadero cristianismo. Y tendría que ver, no sé, la cuestión política. Yo tengo esta idea de que una persona que sabe filosofía, la verdadera filosofía, más fácilmente va a aceptar la fe católica, mucho más fácilmente. Entonces, a veces he pensado, si tú eres un estado ateo como estado, quieres que ya tenemos, pues nosotros tenemos los estados laicos, que son como estados ateos, es la organización de una sociedad partiendo de la base que Dios no existe, o si existe no tiene nada que ver con nosotros. Eh, pero
Si tú quieres ir eliminando la religión, que vaya pasando al olvido, la religión de una sociedad, pues quitas la filosofía, ¿no? La dejas de enseñar y eso te facilita las cosas. ¿Crees que tiene sentido lo que estoy diciendo? Claro, claro. Por ejemplo, uno ve que en Francia, una de las primeras cosas que hace la Revolución Francesa es destruir las universidades. Eso no se cuenta, ¿no? Pero la Revolución Francesa abole las universidades porque las considera bastiones de la reacción. Porque aunque las universidades no eran precisamente escolásticas ya, algo quedaba de la escolástica en la enseñanza de la lógica mayor y menor en el sentido escolástico, todavía quedaba algo, y por eso, aunque salían cartesianos de esas universidades, es decir, salían ya con ideas modernas de esas universidades o de ideas a veces ilustradas, por lo menos tenían la mente un poquito amoblada, ¿no? O sea, con cierto orden, con cierta idea del principio de no contradicción. Y la Revolución Francesa destruye las universidades. Y recién Napoleón es el que las restablece. Muy disminuidas, pero las restablece Napoleón. Y en verdad, cuando uno estudia, por ejemplo, el mercado de libros antes de la Revolución Francesa en Francia, se editaban muchísimos libros, buenos, malos, regulares, se editaba mucho. Viene la Revolución Francesa, que como usted sabe es la primera revolución, la primera gran revolución anticristiana política, porque bueno, la reforma protestante también es una revolución anticristiana, pero y con relatos políticos, pero es más teológica, pero la que es ya directamente contra la política cristiana es la Revolución Francesa. Pero después de la Revolución Francesa cae la producción bibliográfica y editorial de Francia. Yo tengo las cifras, ¿no? Solo se ha sido estudiado. Y el único libro que se seguía editando era El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, que es un libro ideológico, que es un libro orientado a la transformación violenta de la sociedad hacia una utopía individualista y sentimental imposible, ¿no? O sea, hasta el mismo Voltaire, que era otro revolucionario, que falleció antes de la revolución, igual que Jean-Jacques Rousseau, decía, refiriéndose al contrato social, nunca he visto un intento más grande de hacer que volvamos a caminar sobre cuatro patas, refiriéndose al contrato social, ¿no? Entonces, eso fue lo que editó la Revolución, el único libro que la Revolución editó durante muchos años en ediciones masivas para ser llevado como un libro de bolsillo en las mochilas de los soldados, porque eso es lo que es una ideología. A diferencia de la filosofía que busca contemplar la realidad, lo que busca la ideología es manipular a las personas para la transformación del mundo hacia un objetivo de una sociedad supuestamente perfecta, aunque imposible, diseñada por intelectuales, ¿no? Despojados de cualquier contacto con la realidad. Ah, es muy interesante. Entonces, filosofía no es lo mismo que ideología. Exacto. La filosofía es ciencia, la ideología propiamente no es ciencia, ¿cierto? La filosofía es ciencia, es conocimiento por causas. Y por eso en la filosofía nosotros podemos contemplar serenamente la realidad. En cambio, la ideología es como un conjunto de proposiciones indemostrables a la larga, ¿no? Que son dogmáticas, pero no son como los dogmas de la religión, porque nuestros dogmas son dogmas que vienen de la revelación. Nosotros creemos que Dios los ha revelado en las Sagradas Escrituras, a través de la tradición divina, etcétera. Pero no, son dogmas que son no racionales, como los dogmas religiosos, que son metarracionales, que superan a la razón los dogmas religiosos, pero son dogmas que no son racionales, pero que se presentan como racionales. Y esa es la condición falsa de la ideología. Es un sistema cerrado sobre sí mismo, que se justifica a sí mismo, que rompe contacto con cualquier revelación o con cualquier realidad y que se utiliza para justificarse a sí mismo con objetivos de toma del poder y de praxis política. Por eso todas las ideologías son siempre políticas, son como pseudo religiones políticas. ¿Nos podrías dar un ejemplo Totalmente de arbitrarias. ideología, en nuestro tiempo, alguna ideología Por ejemplo, eh, la gran bueno, ideología de nuestra época es el marxismo, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque el marxismo es la ideología perfecta. ¿En qué sentido? En el mismo sentido de lo que ya dijimos que decía Marx. Marx decía, los filósofos hasta ahora se han dedicado a comprender el mundo. La cuestión ahora es transformarlo. Es decir, su común catecismo, el marxismo, de proposiciones autofundamentadas, como por ejemplo la teoría del valor trabajo, que es inservible,
¿no? El materialismo dialéctico, que también es inservible y que no y el materialismo histórico que no explica el arte, por ejemplo, ni la religión, ni tampoco explicó la caída de la Unión Soviética, ni nada, no explica nada de nada, ¿no? Entonces, pero que generan como una estructura que se soporta a sí misma y que está orientada totalmente a la práctica, totalmente a la acción. No está orientada a la contemplación, a la posesión pacífica de una verdad teórica, no. Toda está hecha para manipular a la gente hacia un cauce político específico. Eso es lo que caracteriza las ideologías. ¿Tú crees que ahorita haya gente viviendo como marxista aunque nunca haya leído a Marx? Por supuesto, hay mucha gente que vive como marxista. Que, sí. Por ejemplo, al considerar la primacía de lo material y al considerar que eh, lo material es lo que regula todo. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que yo estoy con este hábito, ¿no? Entonces yo estoy con este hábito por devoción, pero si yo me encuentro con alguien que me dice, no, tú no estás con el hábito por ninguna razón de las que tú crees, tú estás con el hábito porque tú perteneces a los explotadores, por ejemplo. Y ese hábito te sirve a ti para reafirmar la autoridad de un sistema religioso que está orientado a mantener el predominio de la familia patriarcal y la propiedad privada, porque tú te beneficias de esos sistemas. Entonces, cuando encontramos a mucha gente que incluso en nuestra iglesia, en lugar de refutar teóricamente un error, lo que hace es insultar a las personas diciendo que tienen motivos ocultos para profesar eh, determinada idea o realizar determinada acción y que tienen motivos ocultos vinculados al alguna razón metalizada o material, ahí tú estás ante un marxista, ante un ideólogo, Sí, a ti aunque te no lo... podrían decir, tú trabajas en un seminario, claro que Claro, te conviene que la religión siga adelante, te conviene que la religión claro. prospere, que no se acabe, por eso te pones eso que traes ahí. Por eso lo pongo eso, sí. Porque soy un machista, capitalista, incluso hasta podría decir que soy un capitalista de tendencias feudales, ¿no? Entonces, eres un capitalista de tendencias feudales, un machista y por eso haces uso. Incluso hasta para ir al cine, ¿no? Si ustedes le preguntan a alguien, ¿no? ¿A qué película vas a ir? Voy a ir a ver Transformers, por ejemplo, ¿no? Ah, te diría el marxista, lo que pasa. ¿Y por qué vas a ver Transformers? Porque me gusta. No, tú crees que te gusta. Pero ¿sabes por qué te gusta? Yo te voy a explicar por qué te gusta. Porque tú eres el empleado o de la pequeña burguesía que sierva del capital internacional, de la sociedad postindustrial que es maquinista, y como son maquinistas y están obsesionados con las máquinas, por eso es que tú tienes ese gusto, ¿no? Entonces, eso es una especie de marxismo chato, y eso destruye el diálogo filosófico, porque ya no refutas los errores en el plano teórico, sino lo que tratas es de buscar segundas intenciones, ¿no? Entonces, de ahí que Paul Ricoeur, un filósofo francés, haya considerado que Marx, Freud, el fundador del psicoanálisis, y Nietzsche, otro filósofo, si se le puede llamar así, que es muy influyente ahora, son los maestros de la sospecha, porque todo lo ven con segundas. Y eso es triste, porque eso empobrece el debate filosófico. Ya no puedes refutar las ideas con ideas, sino tienes que ir a motivaciones ocultas. Ahora, de que hay motivaciones ocultas en la vida, hay motivaciones ocultas, pero el refutar una idea no pasa por encontrar una motivación oculta. Tú refutas una idea en el plano teórico siempre. Luego, si quieres explicar las razones del error, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero esta bajeza, por ejemplo, de decir que las personas que tienen determinadas doctrinas o determinadas prácticas las tienen porque tienen algún problema oculto o tienen alguna cosa mental, etcétera, y solo eso, utilizar solo eso como refutación es señal que estamos ante una mentalidad ideológica, no ante una mentalidad filosófica o teológica. ¿Por qué una persona que no sabe filosofía es más manipulable? Porque cuando tú conoces las causas de las cosas, nadie te puede engañar, porque la verdad tiene un suficiente peso como para poder defenderse. E incluso si te hacen violencia, tú mismo te darás cuenta que te están obligando y que no te están obligando físicamente y que no te están manipulando en la cabeza y tú seguirás teniendo tu libertad interna, ¿no? La filosofía preserva nuestra libertad interna porque tú ya sabes que las cosas tienen una esencia y eso lo demostró
Sócrates contra los sofistas. Los sofistas, siguiendo a Protágoras, eran unos pensadores relativistas, ¿no? Y uno de los sofistas era Protágoras. Y todos los sofistas decían más o menos así, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que la paz es guerra. Y si yo tengo la suficiente fuerza para imponerlo, la paz será guerra. Pero Sócrates reivindica que las cosas tienen una esencia. Y al que tener las cosas una esencia que se puede definir, rebate a los relativistas. Claro, los relativistas después lo matan, ¿no? Pero igual su pensamiento inquieta a las personas y hace que vayan siendo mejores. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya no hay verdades filosóficas, lo único que queda es el recurso a la fuerza bruta. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, cuando tú sabes lo que significan las cosas, estás más protegido contra la manipulación, porque la manipulación casi siempre es manipulación de las pasiones, de los sentimientos. Y cuando tú sabes, y eso te lo enseña la filosofía y una parte de la filosofía, que es la antropología filosófica, que los sentimientos no son lo que te definen y ni siquiera con todo lo importantes que son lo más importante del hombre, sino que lo más importante y lo que lo especifica es la inteligencia y la voluntad, ahí ya tú puedes contener la fuerza de tus sentimientos y poder actuar de acuerdo a tu conciencia, ¿no? En cambio, si te manipulan por los sentimientos y tú no sabes que los sentimientos no son lo más importante, te va a costar, ¿no? Te va a costar mucho. Sí. ¿Podemos hablar de un concepto de ser humano? ¿Es válido hablar de un concepto de hombre o más bien cada persona tiene una existencia y tiene que decidir qué hacer con esa existencia? ¿O hay algún patrón Claro. que nos deba guiar a todos? Esto es importante porque mucha gente hoy expresa cosas como es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero, nadie tiene por qué decirme a mí qué hacer, nadie está en mis zapatos, yo te dejo a ti que hagas lo que tú quieras con tu vida, yo no me meto contigo, no te metas conmigo y ya. Entonces, ¿es realmente la vida humana algo que le toca decidir a cada quien o hay una idea objetiva de ser humano? Es una pregunta muy interesante, padre, eh, porque no hay un verso de Antonio Machado que después creo que Serrat, algún español lo hizo canción que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas a la larga, como decía Protágoras, ¿no? Pero aquí hay que ir a un principio fundamental de la lógica escolástica, ¿no? Res denominantur a posteriori. Las cosas se denominan, se definen por lo que tienen de especial, por lo que tienen de diferente, ¿no? Y puede ser definido el hombre, y yo creo que sí. Y todos sabemos que el hombre puede ser definido, podemos definir lo que es un ser humano. ¿Y cómo lo sabemos? Incluso los que niegan que el hombre tenga una existencia, un sentido de su existencia fijo, también lo admiten implícitamente. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta perfectamente de los límites entre un ser humano y una piedra, entre un ser humano y un gato. Hasta el más, hasta el más enfermo de los transespecistas, como usted sabe, han aparecido ahora los transespecistas que quieren ser gatos, quieren ser perros, etc. Hasta los más enfermos de estos, a la larga, en la práctica, saben quién es un ser humano y quién es un gato. Sí. Saben, lo saben. ¿Por qué? Porque vemos las reglas de la definición escolástica, son muy, en ese sentido muy elocuentes, ¿no? Género próximo, diferencia específica. ¿Cuál es el género próximo? La clase donde hay otros entes con los que tenemos mucho en común o algo en común. Y la diferencia específica es lo que nos coloca en nuestra especie, lo que nos distingue de los demás. ¿Y qué descubrimos en nosotros de manera inmediata? Descubrimos, por ejemplo, que estamos en la realidad, somos seres, entes. Pero no somos cualquier tipo de ente. Somos entes que tenemos vida. ¿Mm? Tenemos vida, estamos vivos. ¿Mm? Entes vivos. Pero no solo somos entes vivos, tenemos conocimiento sensible, es decir, podemos ver, podemos oler, podemos gustar, podemos percibir con nuestro tacto y con nuestro gusto.
Y no solo eso, sino también podemos movernos, tenemos locomoción. Entonces, un ente vivo con conocimiento sensible y con locomoción, todas estas características se engloban en un término: animal. Animal. Eso es un animal. Entonces, ¿somos animales? Sí. ¿Qué otros animales hay? Hay elefantes, hay jirafas, hay perros, hay gatos. Entonces, ese es nuestro género próximo animal. ¿Y qué nos diferencia de los hipopótamos, los rinocerontes, los elefantes y las jirafas? Que somos racionales, es decir, que tenemos dos facultades que tienen como objeto las cosas abstractas, mientras que el conocimiento sensible tiene como objeto las cosas concretas sensibles. ¿Mm? Entonces, al poder pensar cosas abstractas y al poder querer cosas abstractas, es que nosotros, al tener inteligencia y voluntad, podemos sublevarnos con nuestro instinto y podemos, por ejemplo, hacer un ayuno, ya sea un ayuno religioso o medicinal. Podemos rebelarnos contra nuestro instinto, superarlo. ¿Por qué? Porque tenemos facultades que nos permiten conocer bienes abstractos. Por eso un bombero puede incluso sacrificar su vida por rescatar a una persona, porque puede, por su inteligencia y su voluntad, descubrir que hay bienes abstractos por sobre bienes sensibles concretos como la conservación de la vida o la comida, ¿no? Porque, por ejemplo, hay incluso el mismo hecho de que un bombero vaya, abandone su desayuno y vaya a apagar un incendio implica que tiene inteligencia y voluntad, porque si fuera un animal se quedaría desayunando, ¿no es cierto? No habría incendio que lo salve, un incendio que fuera contra él mismo, ¿no? En su propia casa. En su propia casa, ¿no? Entonces, eso demuestra que el hombre tiene inteligencia y voluntad, que son facultades que apuntan hacia el conocimiento y hacia la tendencia a objetos abstractos, que los demás animales no tienen. Entonces, esa es la diferencia específica. Y lo que tiene de especial el hombre es donde se encuentra su finalidad, donde se encuentra su perfección. Así, por ejemplo, tenemos esto, lo que llamamos aquí en el Perú, no sé cómo lo llamarán en México, un lapicero o un bolígrafo. Sí. Entonces, el bolígrafo tiene algo que lo especifica de los demás objetos, que está hecho para escribir. Vivir. Y esa es su finalidad, su especificación es su finalidad. Por lo tanto, lo específico en el hombre también será su finalidad, de todos los hombres. Entonces, basta que todos los hombres tengan inteligencia y voluntad, sea en potencia o en acto, para que el fin, así como el fin del lapicero es escribir, y el lapicero que no escribe no sirve, es un lapicero imperfecto que debe ser botado, así los seres humanos tienen como fin la puesta en acto de aquello que tienen como más específico, que ya hemos visto que es la inteligencia y la voluntad. ¿Y cuál es el fin de la inteligencia? El conocer la verdad. ¿Y cuál es el fin de la voluntad? El querer el bien, el querer lo bueno, el amar lo bueno. Entonces, conocer y amar lo verdadero y lo bueno, que a la larga son lo mismo, es el fin del hombre, como el fin del lapicero es escribir. O sea que lo específico del hombre que nos distingue en el universo visible, no estamos hablando ahorita de ángeles, pero Exacto. lo específico del hombre que no tiene ningún otro ser vivo en la tierra es que está hecho para la verdad y para el bien, que puede Exacto. conocer la verdad, amar el bien. Ahí está lo específicamente humano. Exacto. Y bueno, pues estamos poniendo la base de lo que vamos a tratar en los episodios próximos, porque yo, para mi audiencia, le recuerdo, yo invité al doctor César Félix para hablar a los padres de familia, dándoles consejos y conocimientos, sobre todo de orden filosófico, pero que son muy importantes a tener en cuenta en la educación de los hijos. ¿Cómo vas a educar si no sabes qué es el hombre? ¿Cómo vas a formar seres humanos si no tienes una idea clara de qué es un ser humano? Hay que saber qué es, hay que definir cosas, qué significa educar, qué significa ser humano y luego hay que aprender también a desarrollar la inteligencia y la voluntad. Ahorita el doctor César Félix nos está diciendo que lo específico del hombre es que puede conocer la verdad. Bueno, pues, sí, pero ¿cuál verdad? ¿O cuáles verdades? ¿Cómo se forma la inteligencia? ¿Cómo se forma la voluntad?
De esos temas vamos a estar hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta la filosofía, así como para preparar los próximos episodios? Doctor, ¿qué aporta la filosofía a, a los padres de familia que están en ese gran reto y también una lucha, es una batalla constante por educar sus hijos? Eh, ¿Qué les aporta la filosofía? Yo creo que todo, ¿no? En un sentido, todo lo natural. Luego la religión dará todo lo sobrenatural y también ayudará a lo natural. Pero principalmente la filosofía es como un sistema inmune, ¿no? Es como una vacuna contra las ideologías que nos manipulan y contra los errores que nos manipulan, ¿no? Yo me acuerdo que una vez conversaba con una amiga que me decía, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, porque de cada error que he cometido, he aprendido algo. Y yo le dije, bueno, entre aprender de mis errores y aprender de tus errores, prefiero aprender de tus errores. Entonces, Sí, la filosofía nos enseña a evitar el error. Y eso es muy bueno. A tener como un sistema inmune contra todas las ideologías, todos los absurdos, todas las ridiculeces que se ven ahora. Porque, por ejemplo, la ideología transgénero, todas estas cosas tan absurdas, tan ridículas, el animalismo extremo, todas estas cosas que ahora se ven y que nos dan risa a nosotros en América Latina, ¿no? A veces porque todavía tenemos algo de sentido común, pero que en otras partes incluso están sancionadas por la ley y cualquiera que las niegue puede acabar multado o en la cárcel, ¿no? Todas esas cosas que nos parecen tan ridículas son en verdad fruto de errores filosóficos serios, de filósofos incluso. Entonces, al nosotros conocer la filosofía verdadera y poder refutar la filosofía falsa, nos protegemos y protegemos a nuestros hijos contra todos los absurdos de esta época, ¿no? sí. Algo que me llama la atención a mí es lo siguiente. Sabemos, por ejemplo, que los gobiernos laicos que prácticamente controlan toda Latinoamérica o Hispanoamérica, ellos tienen programas de educación para la escuela pública. También algunos programas los imponen a las escuelas privadas. Pero a lo que me refiero es que ellos tienen un plan de educación, que luego es cuestionable si es verdadera educación o no, pero tienen un plan, hay un proyecto. Los que están controlando el orden mundial también tienen un proyecto. Quienes controlan los medios de comunicación, que recordemos que son negocios, no son asociaciones de beneficencia, son negocios los medios de comunicación, los noticieros, los canales de televisión, Hollywood es un gran negocio, el cine, las redes sociales, incluso las compañías que nos favorecen o nos permiten tener las redes sociales son negocios también. Y ellos tienen un plan, ellos tienen estrategias que van dirigidas a la población y especialmente a los niños y a los jóvenes. Aquí en México hablamos de crimen organizado, es decir, los malos se han organizado y tienen plan también, dirigidos a los niños y a los jóvenes. Porque ¿a quién le quieren vender la droga? A los niños y a los jóvenes. ¿A quién quieren prostituir? A los niños y a los jóvenes, en primer lugar. Y los padres de familia no tienen ningún plan. No tienen ningún plan. Desgraciadamente, ellos están educando, como decimos aquí en México, al ahí se va. Están educando a los niños. O sea, pasa un día y otro de vida de familia y los papás se limitan a lo que va saliendo en el día, pero no tienen un plan para educar a sus hijos, no tienen criterios sólidos, firmes. Todos los días tienen que tomar decisiones, le doy permiso, no le doy permiso de ir a esta fiesta, se va a comprar tal o cual tipo de ropa, va a hacer o no va a hacer alguna tarea en la casa, lo voy a sancionar, no lo voy a sancionar, etcétera. Todos los días los papás toman decisiones que tienen que ver con sus hijos, pero si no tienen un plan, no tienen una idea clara de lo que es el ser humano, de a dónde quieren llegar, cuál es el objetivo que tienes que lograr con tu hijo en los años que los tengas en la casa, si no tienes un proyecto, bueno, la mala noticia es que los malos sí tienen un proyecto para tu hijo. Y si tú no lo tienes,
entonces tu hijo va a ser formado por otros, que no eres tu papá y no eres tu mamá. Y es lo que está sucediendo ahorita. Los hijos no están siendo formados por sus papás, están siendo formados por gente que no los engendró, que no los ama como los aman sus padres, a los que no les importa y que los ven nada más como un objeto para un medio para sus intereses. Entonces, por eso yo creo que es muy importante eh, que tomemos algunos elementos de la filosofía que nos pueden ayudar a comprender en qué consiste esta gran labor de educar en la familia. Y esta es la razón por la que yo he invitado al doctor César Félix para que en los próximos episodios nos vaya desglosando más claramente qué significa educar, cómo se forma la inteligencia de los hijos, qué tienes que hacer tú como papá, como mamá, para que tu hijo desarrolle la inteligencia, que no es nada más saber matemáticas, no es nada más saber 2 o 3 idiomas. La inteligencia se desarrolla en otras áreas y tiene otros niveles que los papás ignoran. Cómo se desarrolla la voluntad de una persona, porque ahí está la clave también para que llegue muy alto en la vida, que tenga una voluntad fuerte, pero ¿cómo se hace fuerte la voluntad? De eso vamos a estar hablando en los próximos episodios. Ahora he querido que fuera pues un preámbulo, que habláramos así en general de lo que es la filosofía, para que tuviéramos una idea de lo que se nos ha robado, de lo que no se nos enseñó, se nos privó de este conocimiento tan importante, y por eso quise que tuviéramos pues este programa como preámbulo a los siguientes episodios. Ahorita estamos llegando ya al final de este programa, doctor, pero agradezco mucho esta introducción a lo que es el tema de la filosofía. Eh, yo espero que a los padres de familia les haya despertado un poquito el interés. Después, en los próximos episodios, tal vez algunas lecturas más básicas nos podrá recomendar para los papás que quieran aprender un poquito más, pero sobre todo vamos a hablar de temas de la filosofía, conceptos filosóficos que es muy importante tener claro en la mente cuando estamos formando personas, cuando estamos tratando de ayudar a que seres humanos lleguen a la plenitud de su existencia, de lo que son, a su perfección, lo más que se pueda. Entonces, pues de eso van a tratar los siguientes episodios. Yo les invito a que estén pendientes. Como vayamos teniendo la oportunidad, el doctor César Félix y yo vamos a ir eh, sacando estos videos que van a tener que ver con consejos muy importantes para la educación de los hijos. Pues por ahora, doctor, agradezco mucho de verdad este tiempo que me has concedido a mí, a la audiencia, y pues no sé si tengas algún mensaje que decir a los padres de familia para prepararlos a los próximos programas. Bueno, eh, simplemente que todo lo que usted ha dicho es muy exacto, ¿no? Porque han quitado la filosofía verdadera, la teología y las humanidades de la educación básica. ¿Para qué? Para formar, ellos mismos lo dicen, los ideólogos de esta educación, a niños flexibles. Flexibles para poder convertirse en siervos del nuevo orden mundial. Y eso tienen que saberlo los padres, ¿no? Yes. Esperemos poder ayudarlos en la medida en que se pueda, ¿no? Claro que sí, seguramente va a ser de mucho ayuda a los padres de familia, y también de mucho provecho también incluso para los adultos, porque los que ya tenemos las riendas de nuestra propia vida, también tenemos que orientarnos hacia alguna parte, hacia algún fin, algún objetivo, y nos conviene tener algunos conceptos claros de lo que es el ser humano para poder también tomar buenas decisiones para nuestra propia vida, aunque ya seamos adultos. Pues muchas gracias, doctor, por este tiempo. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, rezando un Ave María a la Virgen, y pues acompañamos, este programa lo oye gente de diversos países de Latinoamérica, pero acompañamos a nuestros hermanos católicos de Perú
en esta devoción tan hermosa que tienen al Señor de los Milagros. Vamos a terminar pues rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, doctor, y a toda la audiencia también gracias por su atención. Les animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.